Vamos a realizar el siguiente problema. Este problema, su enunciado dice: ¿cuáles son las medidas de los ángulos interiores del paralelogramo cuyos vértices son los puntos A, B, C y D con las coordenadas ahí especificadas? Miren, algo muy importante que hay que aprender en la resolución de problemas es de que yo debo de ilustrar los problemas. Ayuda mucho ilustrarlos. Entonces ustedes en una hoja cuadriculada tienen que plasmar esos puntos y dibujar el paralelogramo. Yo lo voy a hacer en GeoGebra. Ese dibujito ya lo tengo listo. Es decir que ustedes tienen que hacer un dibujo como este. ¿Qué características tiene un paralelogramo? Pues es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos, ¿sí? Es decir que el lado AB, su paralelo es el lado CD. El lado AD, su paralelo es el lado BC. Entonces, en el problema nos están diciendo que nosotros encontremos las medidas de los ángulos interiores de esta figura. Miren, y yo les voy a decir que basta con encontrar solo uno, ¿sí? Con uno sé cuánto miden los otros tres. Como les he dicho, para resolver problemas es necesario tener a la mano todos los conocimientos necesarios, porque si carecemos de esos conocimientos, o trabajamos de más, o simplemente no tenemos idea de qué cosa vamos a hacer. Bueno, miren, ¿por qué les digo que basta con uno? Voy a medir geométricamente el ángulo A. El ángulo A. Es decir, el ángulo A mediría 49.76. Muy bien. Entonces, vamos a decir entonces que el ángulo B por el principio ese de que los ángulos internos o colaterales, o sea, los colaterales internos son suplementarios, es decir, que el ángulo A que mide 49.76 más este ángulo que estoy dibujando acá, que es el ángulo B, debe medir 180, pues son suplementarios. Entonces yo puedo deducir acá que el ángulo B es igual a, aquí me hago bolas con esto. El ángulo B es igual a 180. Lo voy a hacer con el mouse mejor. A 180 menos 49.76. Entonces no sé si me dé a entender. Utilizando este principio de que los ángulos colaterales internos de todo paralelogramo son suplementarios, entonces yo llego fácil a saber cuánto mide el ángulo B, ¿no? Y otro principio: los ángulos opuestos en un paralelogramo son congruentes. Quiere decir que el ángulo C es el mismo que el ángulo A, y por lo tanto lo que mida B va a medir el ángulo D, ¿eh? Con eso, por eso les decía que basta con conocer uno de ellos. Digo, aquí nosotros lo pudimos hacer geométricamente. La idea es que lo hagamos algebraicamente, así que vamos a irnos a nuestra pizarra y vamos a resolverlo entonces de manera algebraica. Aquí lo que tenemos que hacer es aplicar el conocimiento de que el ángulo formado entre dos rectas, es decir, la tangente de un ángulo θ
entre dos rectas va a ser igual a la diferencia de las pendientes de esas rectas sobre la suma de 1 más el producto de esas pendientes. Entonces, esta va a ser mi formulita. Vamos a considerar que vamos a tomar la pendiente de la recta BC. Vean, vamos a volver aquí al GeoGebra para darnos una idea de qué ángulo vamos a tomar. Vamos a conocer el ángulo A, ¿no? El ángulo A, es decir, está formado por la recta que pasa por AD y AB, ¿sí? Es decir, vamos a saber cuál es el ángulo formado por estas dos rectas. Repito, AB y AD, ¿no? Esas son. Vamos a proceder entonces. Vamos a ir nuevamente a nuestra pizarra y vamos a ver. Entonces vamos a calcular en primer lugar la pendiente AB. La pendiente AB, muy bien. O sea, la que pasa por los puntos AB. Y tenemos entonces que esa pendiente va a ser igual a 6 menos 3 sobre 2 menos 1, que sería igual a 3 sobre 1, que es igual a 3. Entonces ya sé que la pendiente vale 3, es decir, que por cada 3 camina 1 a la derecha solamente. Ahora vamos a conocer la pendiente que pasa por los puntos A, D. Voy a cerciorarme. AD, sí. AD. Entonces, la pendiente sería de 5 menos 3. Seis menos 1. Sería igual a 5 menos 3, 2. 6 menos 1 es 5 y sería 2 quintos positivos. Por cada 2, 5 a la derecha. Muy bien. Entonces, si vemos nuestra figura, pero les digo que es muy importante que nosotros hagamos una ilustración. Veamos que el ángulo que quiero medir es este. Y este ángulo, estamos hablando de que el segmento AD sería el lado inicial. Acuérdense que los ángulos se miden en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. El lado AD sería mi lado inicial y el lado AB sería mi lado final. Por lo tanto, la pendiente AD sería la M1 y la pendiente AB sería la pendiente M2. Vamos a continuar. Muy bien, entonces vamos a decir acá M1 va a ser 2 quintos y M2 va a ser 3, ¿verdad? Sentido antihorario, no se olviden. Eso es lo que determina. Fíjense que en sus trabajos hacía la observación a varios de los que me enviaron sus trabajos, de que no especificaban cómo se determina a M1 y M2. Esta es la forma, ¿no? El lado inicial, el lado final. ¿Quién es el lado inicial? Bueno, en virtud de que medimos de manera antihoraria, entonces eso lo determina, ¿no? Vamos ahora
a sustituir esto. Entonces diríamos acá tangente de teta, tangente del ángulo teta que no sé, dice M2 menos M1. M2 vale 3 menos M1 que vale 2/5 sobre 1 más el producto de M2 que vale 3 por el producto de M1 que vale 2/5. 2/5. Vamos a continuar aquí mismo. Si un entero tiene 5/5, 3 enteros serían 15/5, ¿verdad? 15/5, le quitas 2/5, te quedan 13/5. Entonces aquí ponemos 13/5. Sí me doy a entender. En un entero hay 5/5. En 2 enteros serían 10/5. En 3 enteros serían 15/5. A 15/5 le quitas 2/5, te quedan 13/5. Ahora acá tenemos que a 1 le vamos a sumar el producto de estos dos, que serían 3 por 2, 6/5. Seguimos acá, tenemos 13/5. Y aquí vamos a sumarle 5/5, porque un entero tiene 5/5. Le suma 6/5, serían 11/5. 11/5. Vean que en ambas fracciones, tanto en el numerador como en el denominador, es la misma. Por lo tanto, podemos cancelarlos y nos daría simplemente, nos quedaría 13/11. Entonces, esto es lo que vale la tangente de teta. La tangente del ángulo teta es igual a 13/11. Pero no nos están pidiendo la tangente de teta, me están pidiendo teta, así el valor de teta. ¿Cuánto mide ese ángulo? Entonces, por lo tanto, teta es igual al arco tangente de 13/11. Y nos vamos a la calculadora. Voy a escribirlo acá porque no me voy a olvidar. ¿Qué vamos a escribir? Sería entonces 13/11. Muy bien, 13/11, el arco tangente de 13/11. Nos vamos a la calculadora. Aquí está. Entonces sería la inversa, porque es arco tangente de 13/11. Escribo acá 13/11. Pero aquí vamos a ponerlo entre paréntesis. 13/11. Ahí está. Y presionamos Enter. Entonces me da un ángulo de 49.764. Incluso, por ejemplo, esto lo podemos convertir a minutos y segundos, ¿no? Aquí en cálculo, ángulo, convertir a grados, minutos y segundos. Ahí está. Es decir, 49.764 grados es igual a 49 grados, 45 minutos, 49 segundos. Muy bien. Entonces, 49 grados, 45, 49 segundos, 49.64 en su forma decimal. Vamos a irnos a GeoGebra para ver cuál es el ángulo que midió GeoGebra. Vamos a ver. GeoGebra midió 49.76, o sea que miren, es exactamente el mismo ángulo, ¿sí? El mismo ángulo. Solo que en el caso que el método que estamos usando es el método algebraico. Por lo tanto, entonces aquí vamos a decir que el ángulo teta
es igual, para ser bien exactos, ¿no? 49 grados, 45 minutos, 49 segundos. Y este sería entonces el resultado al problema. Vamos a continuar con otro nuevamente. Así que ánimo, hay que seguir.